El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga, buenos días. Qué bueno poder llegar hoy a cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. Muy buenos días, amor. Buenos días, amor. Feliz de estar aquí nuevamente, un nuevo año 2021, pero con nueva palabra de bendición, palabra de Dios, que es la palabra que edifica nuestras vidas, es la palabra que edifica los hogares. Yo te invito en esta hora, desconéctate de todo lo que estás haciendo diferente a escuchar este programa y dispone una hora para escuchar palabra de Dios. Dios tiene una palabra de bendición que ha tocado nuestra vida, que ha sido de bendición en nuestros hogares, y por eso hoy la queremos compartir contigo, y sé que va a ser de bendición en tu vida y en tu hogar. No te desconectes, sino por el contrario, replica este mensaje, compártelo a tu familia, compártelo a tus amigos, porque de verdad que es una palabra de gran bendición. Edificó mi hogar, edificó mi vida, me tocó en el fondo de mi corazón, que por eso hablamos con mi esposo y Dios colocó en nuestro corazón. Compartan esta palabra, porque en este 2021 no tienen que los hogares seguir igual. Tienen que ser transformados, y una forma de que tu hogar sea transformado es a través de la palabra de Dios. Y estos 60 minutos es lo que vamos a tratar. Palabra de vida, palabra de Dios, palabras que transforman tus hogares. Cierra tus ojos y vamos a disponernos 60 minutos a escuchar la palabra que edifica tu vida. Padre Celestial, te damos gracias. Y siempre no nos cansaremos de agradecerte porque nos has permitido estar con un día más de vida. Nos has permitido, oh Dios mío, Señor, poder vivir este segundo domingo del año 2021. Sabemos que hay retos, metas, hay nuevos proyectos y queremos ponerlos en tus manos. Yo quiero clamar a ti por cada persona que me ve. Colocar en tus manos sus sueños, sus anhelos, sus compromisos. Colocar en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas, para que tú nos protejas. En vano vela la guardia si Jehová no pelea por ella. Por eso, guárdanos, Señor. Protégenos. Que tu mano poderosa esté con nosotros para sustentarnos. Clamamos por aquellas personas enfermas, para que tú les toques, Señor. Tócales, Padre Celestial. Tócales con poder y con gloria. Tócales, Señor, en esta hora. Y aquellas partes afectadas, que en el nombre de Jesús de Nazaret comiencen a ser restituidas y comiencen nuevamente a dar funcionalidad al cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy nuestro tema tiene que ver, porque sigue la cuarentena, siguen las medidas que ha tomado el gobierno frente a lo que ha sucedido en el año 2019 que empezó y afectó el 2020 totalmente al mundo. Y todavía quedan secuelas. Y vienen los retos y tiene que ver con nuestros hijos. Sí, esto que ha sucedido a una de la población que más ha afectado es a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque su estudio, luego de ser presencial, viene a ser digital, viene a ser sistematizado. Donde se abre una puerta grande para que ellos puedan acceder no solamente a recibir sus clases, sino a recibir cuanta cosa la misma internet y los desarrolladores han querido lanzar a ellos y bombardear.
Sí, captar la atención de ellos, y es muchas las creaciones, muchos juegos, muchos programas para captar la atención de estos chicos. Y anteriormente uno los enviaba al colegio y allá el maestro se encargaba de ellos, y si había un tiempo para el área de sistemas, bueno, allí estaban los programas determinados, pero ahora en casa ellos tienen el 100% del tiempo un computador, porque es el medio por el cual ellos reciben las clases. Por eso Dios colocó en nuestro corazón tratar este tema. Es algo que estamos viviendo, es algo con lo cual tenemos que convivir, así como tenemos que convivir con este fastidioso tapabocas que nos toca si sale uno a la tienda, si sale a la calle, donde tú vayas tienes que portar este tapabocas, y es obligatorio. Se nos hizo parte ya esencial de la primera necesidad el tapabocas. Así es también de primera necesidad el computador en la educación de nuestros hijos. Eso es una realidad, es una primera necesidad. Antes que cualquier libro tienen que tener un computador. Pues, ¿qué debemos hacer como padres? Aislarlos no podemos. Es el mundo, es lo que nos está presentando. ¿Qué debemos hacer? Pues instruirlos, dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estás hablando de Proverbios capítulo 22, versículo 6. La Reina Valera dice: instruye al niño en su camino. Hay otras versiones que me llaman profundamente la atención, que nos amplían el panorama de ese instruye. Dice el lenguaje sencillo: educa a tu hijo desde niño. La otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: enseña al niño a ser honesto. La Biblia K2 dice: instruye al niño. Y la Biblia para las Américas dice: enseña. Así que esa instrucción tiene que ver con un aprendizaje. Pero mira, amor, que ese es el texto bíblico que vamos a tratar, y en base a él vamos a desarrollar nuestro tema. Pero el título de nuestro programa hoy, que Dios colocó en nuestro corazón, es: el nivel de tu santidad no garantiza la salvación de tus hijos ni de tu familia. Por eso este versículo: instruye al niño, enséñalo, edúcalo, fórmalo desde que es un niño, porque el nivel de tu santidad, tu nivel de espiritualidad no va a garantizar que tu hijo o tu familia sea salva. También es la educación y la forma en que tú lo vas a educar en la palabra de Dios, es el ejemplo que tú le vas a dar. Esto es lo que va a que tu hijo pueda seguir el camino de salvación. Y es que en el afán muchas veces de los padres, porque los hijos reciban de Dios, porque los hijos sean instruidos en el Señor, se cometen errores. Y hemos visto cómo esos errores han talado en la juventud, que muchos no se encuentran en la iglesia. Y es que la palabra educar significa, según nuestro buscador más asistido por todos, dice: es desarrollar facultades intelectuales, morales, espirituales y afectivas de una persona, de acuerdo con su cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la cual pertenece. Por eso, tú has dicho una palabra importantísima ahí, la quiero destacar. Perdón, amor, que te interrumpa. Desarrollar, lo cual lo hemos confundido. El desarrollar actitudes de nuestros hijos lo hemos confundido con obligar, imponer. Y ese es el afán, porque nosotros venimos de hogares creyentes y se nos inculcó el buscar a Dios, se nos inculcó el
reverenciar al Señor, pero llegaron momentos en nuestra vida que tuvimos que enfrentar varias cosas. Queda la semilla, pero este mundo ha cambiado. Hoy tú puedes tener una relación con Dios y tú puedes enseñar a tus hijos a tener esa relación con Dios, pero la internet ha querido absorber la mente y la voluntad de nuestros hijos, y prohibirles que no lo hagan es un gran error, pero sí hay que enseñarles a que deben saber cuál es su responsabilidad. Pero vamos con este hermoso tema, la santidad. Muchas personas buscan en la santidad cosas externas que les haga identificarse y que calme en su conciencia, pero no calma en realidad su corazón. ¿Por qué? La Biblia dice: del corazón mana la vida. Y si tú quieres tener una vida de búsqueda al Señor, debes saber que no por obras, para que nadie se gloríe, y que la santidad la recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Posicionalmente Él nos hace santos. Por eso tú no puedes buscar en otro lado, ni con el ayuno, ni con la oración, ni con la lectura de la Biblia, porque ya Dios te hizo santo una vez recibes al Señor. La lectura de la Biblia, el ayuno y la oración hacen que tu vida práctica, que debe ser en santidad, se desarrolle de acuerdo a la voluntad de Dios, que la encuentras en la Biblia, que vas y la materializas en la oración, y que haces que tu carne mengüe en el ayuno. Pero no podemos imponer a nuestros hijos el desarrollo de nuestra vida para que ellos la puedan desarrollar, porque ha sido un gran descalabro de la iglesia cristiana con la juventud, que muchos no quieren saber de Dios, porque han sucedido muchas cosas en su vida y se ha predicado el evangelio de que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, la Biblia no se contradice. Dios te hace santo en Cristo, así que ya cumpliste ese requisito para acercarte a Dios. Pero viene la parte humana, que es lo que me ha fascinado estudiar en Romanos. Y viene el capítulo 7, que es un capítulo controversial por muchas cosas, pero que al estudiar y al pedirle al Espíritu Santo sabiduría, encuentra uno que Dios no se equivoca. Por eso queremos hoy darte dos ejemplos, ¿no? Sí, dos ejemplos muy importantes que encontramos en la Biblia, y de dos personajes que sé que son muy familiares para muchas de las personas que nos están escuchando. Una de ellas es el rey Ezequías. Ezequías, dice la palabra de Dios que fue uno de los mejores reyes de esa época. Él derribó todos los altares, todo lo que abominaba al Señor, toda la idolatría, Él la echó abajo, y Él limpió todos los lugares altos para honrar al Señor. Pero eso no fue suficiente. Fue uno de los mejores reyes, y la iglesia, Él como persona, como rey, como en su rey. trabajo como rey, fue uno de los mejores reyes de esa época. Pero lamentablemente su hijo Manasés, quien lo sucedió, fue también uno de los reyes con menos prestigio, hablándolo de la parte espiritual, porque volvió y edificó todas estas estatuas, volvió otra vez y indujo al pueblo a la idolatría. Se pregunta uno eso, y eso era lo que tratábamos en los devocionales familiares con mi esposo. Por eso Dios colocó en nuestro corazón esto. ¿Por qué después de ser un gran rey, por qué su hijo, después de que él derribó todos los lugares altos, toda la abominación, que fue un rey que adoró, que
que tuvo un buen corazón, fue una persona que honró a Dios en su forma de actuar. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué viene a hacer tan gran mal? Y esto se vuelve repetitivo en Israel. La Biblia nos habla que cuando estuvo Moisés, Josué y Caleb, aquellos hombres que Dios levantó para libertar de la esclavitud al pueblo de Israel, y ellos reinaron, y se levantó después de ellos una descendencia, la cual, dice la Biblia, no conocían a Dios. Por eso es hora de que tú reflexiones. ¿Qué tiempo de calidad estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? Asegúrese usted que practica, explica y enseña lo que usted predica. Porque es que muchas veces somos buenos oradores. Frente a un público nos desenvolvemos muy bien y aprendemos a hablar palabras muy bonitas. Tenemos un vocabulario muy extenso, un vocabulario muy bonito. Nos podemos referir a la familia, a las personas, a la congregación de una forma muy bonita. Pero ¿cómo te refieres tú a tu familia? Lo que tú hablas, ¿en verdad lo colocas en práctica? Lamentablemente, somos cercanos a varias personas, no todos, que predican y tienen una elocuencia muy bonita para hablar. Pero ¿cómo viven esos hogares? ¿Cómo eres tú en el público? ¿Cómo eres tú en el púlpito? En el púlpito eres uno y cuando te bajas del púlpito eres otra persona. Ten cuidado de eso. Lo que tú prediques, primero tienes que practicarlo. Predica y practica lo que dices. Pero muchas veces tú quieres exigir a tu congregación lo que tú no haces. Ten cuidado porque eso es lo que está dañando hoy en día a la sociedad y eso es lo que está apartando a muchas personas. Ese es el obstáculo que muchas personas están colocando para llegar a los caminos de Dios, porque dicen, ese varón, ese hombre, esa mujer predica muy bonito, pero vive de una forma terrible. Hay mujeres, hay pastoras que predican sobre la unidad familiar y son las primeras mujeres que están colocando disensión en su familia. Cogen un micrófono y hablan del amor de Cristo, hablan de la familia, hablan de la unidad familiar, pero se bajan de allí y crean división en sus hijos, hablando mal de su cónyuge. Dios está ahí. Quizás ganes muchos fanáticos, quizás estás ganando muchos fans por tu forma de hablar, pero ante Dios, ¿cómo estás tú? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de lo que estás sembrando en el corazón de tus hijos? Si estás sembrando egoísmo, estás sembrando resentimiento en tus hijos por un mal actuar que tienes con tu cónyuge. Problemas conyugales todos tenemos, pero debemos con sabiduría aprender a conllevar estas cosas y a hablar, no buscar culpables, no, siempre lo he dicho y siempre lo predicaré, no busques culpables, busca soluciones. Los hijos son lo más importante. Cuando tú tuviste tus hijos, Dios te delegó una responsabilidad como mamá, y es de instruirlos en el camino de Dios. Tú los puedes llevar a la iglesia, ellos pueden estar en el ministerio, porque aprendieron a predicar así de lindo como tú predicas, pero en el corazón de ellos, ¿qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? En tu rostro se refleja la amargura que hay. Ten cuidado con eso, porque estás haciendo daño a muchas personas y aún a las mismas ovejas, y de eso tendrás que dar cuenta a Dios. Ante los hombres tú estás bien,
pero no necesitamos que el hombre nos alabe, necesitamos en nuestra salvación y necesitamos que el Señor escriba nuestros nombres allá en el libro de la vida. Ten cuidado cómo es tu proceder fuera del púlpito. Debes ser una persona consciente y consecuente con las cosas que nos rodean. Una pareja de pastores que nunca había podido compartir por su ejercicio ministerial, no habían podido compartir un 24 ni un 31 en familia, pero se vieron forzados porque varias ciudades las cerraron, Cali, Medellín, Santander, etcétera, etcétera, y no pudieron abrir ese día. Tuvieron que compartir por primera vez una cena familiar. Y eso cambió el panorama de la familia. Escuchaba yo a una amiga también decir, mire, tanto tiempo que yo fui a vigilias, no tengo nada en contra de la vigilia es hermosa, pero todo tiene un tiempo. Y a veces nos preocupamos por buscar la santidad exterior cuando estamos perdiendo lo esencial que hay en la vida. Comparte tiempo de calidad. Tú no vas a lograr que tus hijos vengan al Señor manteniéndolos en la iglesia, o manteniéndolos encerrados, o manteniéndolos forzados a hacer cosas del mundo exterior. Aislados de una realidad. Yo recuerdo que mi padre es un hombre de Dios, pero nos habían restringido muchas cosas. Cuando ya empezamos a entrar a las universidades, porque Dios permitió eso, empezamos a rozar con personas que tenían costumbres distintas a las nuestras, y para uno era diferente. No estoy diciendo que cojas a tu hijo y lo metas al mundo, no. Te estoy contando mi experiencia personal. Y para mí fue un choque. Y yo sé que eso le ha sucedido a muchos jóvenes. Quizás muchos que me ven se identifican con lo que yo digo. Muchas cosas eran nuevas para nosotros. ¿Qué debemos nosotros hacer? Enseñarle a nuestros hijos y educarlos como significa la palabra. Educar, desarrollar lo intelectual, desarrollar lo cultural, desarrollar lo familiar, desarrollar lo moral. A veces no podemos tapar cosas y hemos quedado asombrados cómo nuestros hijos están estudiando, recibiendo sus clases y les envían mensajitos obscenos. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué es eso? Y le preguntaba a mi hijo, ¿eso qué es? Dijo, no papá, eso siempre lo mandan. Y yo le decía a él, ten cuidado con abrir eso, porque esa sola ventanita que te está abriendo te va a abrir otro mundo que te va a alejar de Dios. Y tuvimos que entrar a decir en carne cruda, como se dice, qué eran esas ventanitas y por qué buscan la maldad. Satanás sabe. Alguien nos decía, mi hijo no le dejo tocar un computador, porque es que en la internet hay tantas cosas. Yo le dije, está bien, guárdalo, si quizás compra un vitral y mételo, pero cuando sea adulto, ¿a qué se va a enfrentar donde tú no estuviste a su lado para decirle, hijo, esto es propaganda de pornografía, esto es propaganda que no es apta para ti, no es tu tiempo, ni debe ser nunca tu tiempo, porque abres una ventana la cual no puedes cerrar. Así que ten mucho cuidado, porque Ezequías fue un buen rey. De hecho, Ezequías, dice la Biblia. Sí, miramos lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes 18:5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni de antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Imagínate. De este hombre nace Manasés, que la Biblia dice de Manasés que hizo lo malo, Segunda de Reyes
21:2, e hizo lo malo ante Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Quizás tú que me ves, hoy tu hijo está en una situación no muy grata para ti. Tú has recibido una enseñanza y esa enseñanza es verdad. Y tu hijo está en una situación que no es la que Dios aprueba, no es la que Dios está diciendo que es correcta. Pero nada sacas tú bombardeándole, diciéndole, eres un pecador. No, acógelo, pídele a Dios que te dé gracia, sabiduría, y que cuando tú hables, hables con amor. Dios es amor. Y no te estoy diciendo de un amor ágape, no te estoy diciendo de un amor eros, no. Te estoy diciendo del amor que es Dios. Cuando tú hablas ese amor, Dios va a obrar y va a restaurar. Y aquella persona que no se acerca a ti porque sabe que está mal, pero tú la acoges como Cristo nos acogió en la cruz del Calvario. Es que la Biblia dice, no hay amor más grande que este que dio su vida por nosotros. Él no miró tu condición, sino Él dijo, yo necesito restaurarte, yo necesito volverte a traer al redil, yo necesito salvarte, yo necesito dar mi vida, y si debo ir a la cruz, y si debo ir a la muerte, y si debo cargar tu pecado, lo haré de tal forma que tú seas libre. Y la Biblia dice que por qué nosotros no hacemos esto. Así que cambia el panorama. No te estamos diciendo comparte el pecado, porque encontramos en la Escritura que la Biblia dice que Dios no ama el pecado. No estamos diciendo complácele, no. Te estamos diciendo pídele a Dios sabiduría, pero acércate a tu hijo, acércate a tu hija y mírala con el amor de Dios, y tú te vas a dar cuenta que ellos comienzan a reflexionar y a enderezar su camino. Yo te lo digo porque Dios nos ha pasado por muchas cosas, y para estar aquí y poderte hablar es porque hemos vivido. Y la Biblia no tapa, porque la Biblia hubiera podido omitir esto. La Biblia pudo haber dicho Ezequiel fue un buen hombre y su hijo no, pero la Biblia desnuda, la Biblia saca la radiografía, dice, porque volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. Pero muchos podrían decir, Ezequías era un rey, claro, estaba ocupado en las cosas de la nación y no dedicó tiempo a sus hijos. Pero es que el otro personaje que tenemos, amor, es Elí. Elí era un sacerdote. ¿Cuál era el oficio de un sacerdote, amor? Sí, ministrar la presencia de Dios, instruir al pueblo en los caminos del Señor, mostrarle a la nación de Israel, escuchar a aquellos que habían cometido transgresión, restaurar, ofrecer el sacrificio. Sí, entonces muchos podrán decir, no, Ezequías se ocupó de la nación, se olvidó de orar, se olvidó de consagrarse al Señor. Pero aquí vemos el otro ejemplo, Elí, un sacerdote de Dios. ¿Y qué pasó con sus hijos? Dice, Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Ahí en Primera de Samuel 2, porque el tiempo es muy corto, no podemos leer todo este capítulo, pero tú puedes ver ahí en Primera de Samuel cómo describen los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unas personas bastante pecadores. Pero es que mira lo que dice la Biblia, dice, mas los hijos de Elí
eran hombres impíos y no conocían de Jehová. O sea que aquel hombre no se preocupó por levantar a sus hijos en el versículo que leíamos con anterioridad, en instruir, en enseñar, en educar a sus hijos en la palabra de Dios. Y eso uno dirá, ay, Elí, tremendo. Y mucho en la iglesia se habla mucho de este personaje, pero si uno se pone a meditar, ¿cuántos Elí hay en la iglesia? Y que Dios nos ayude y Dios nos guarde para no caer en este error y ser unos Elí, que dedicamos tanto tiempo a la iglesia y nos olvidamos de nuestros hijos. Tú hablabas anteriormente de el amor. ¿Cómo puedes tú demostrar amor a tus hijos? Demostrando tiempo, apartando tiempo de calidad con tus hijos. Esa es la mejor forma de demostrarles amor. Por eso el título que teníamos hoy, el nivel de tu santidad no garantiza la salvación de tus hijos. La salvación de tus hijos tú la garantizas cuando los instruyes, cuando los enseñas, cuando los educas en la palabra de Dios. Y es que se ha vendido una idea de que el ser cristiano es la perfección. Se ha vendido una idea de que ser el cristiano es no ser pecador. Y déjame decirte que ese es el engaño más grande de Satanás, de encapsularse en muchas personas creyéndose en lo que no son. Y debemos tener cuidado, porque nuestra naturaleza de pecado fue destruida cuando recibimos a Cristo, pero quedan sus obras, y esas obras cada día deben morir. Por eso cuando tú hables a tu hijo, no lo hagas con menosprecio, no lo hagas imponiendo cosas que hieres a la persona, y cuando la hieres, la persona se encierra en sí mismo y no atiende consejo. Y lo único que siempre vas a oír, otra vez papá con lo mismo. Mira, hay muchas formas de uno hablarle al hijo y decirle, mira, estás mal. Mira, por ahí no es. Mira, déjame decirte que ves esto y vas a pasar aquello. Y créeme que vas a lograr un gran resultado muy distinto a coger la palabra y tomar los versículos y decirle, mira, la Biblia dice, sí, la palabra de Dios lo dice, pero es que la palabra primero debes aplicarla tú para que sane tu vida, para que sane tu interior, y una vez sano, tú puedas proyectar a Cristo a otros, porque es que la obra la hace Cristo y no el hombre. Mire que estos muchachos eran tan perversos que no respetaban la costumbre de los sacerdotes, porque el pueblo llevaba y ofrecía sacrificios, y ellos enviaban a su criado y le decían, escoge la mejor carne y tráela para mí. Y ellos no sabían el oficio del sacerdote. ¿Por qué no empiezas tú a cambiar tus hábitos frente a ellos? ¿Por qué no haces un buen almuerzo? Los invitas y dejas de hacer tanto reproche y permite que ellos vean y sientan ese cariño, ese amor, se sorprendan, y cuando te den el momento tú puedas en amor de Dios decirle, mira, Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que tú hagas aquello. Pero si de una, como dicen muchas veces, pues tú levantas los taches para herir, las palabras para adormecer a otro. Hay mucha gente, y hay un dicho que usa uno de nuestros amigos que dice, usted no necesita ser grosero, con la cara tiene. ¿Qué quiere decir? Tú reflejas muchas veces amargura. Tú reflejas muchas veces esa necesidad de que ellos tienen que volver al Señor. Ellos volverán al Señor, pero volverán cuando tú entiendas que Cristo tuvo que ofrecerse primero por el pecador, hacerse pecado siendo santo,
pero a la vez destruyendo el pecado y ocupando nuestro lugar. Así es, amor. Y yo sí te quiero decir hoy que tú me escuchas. Si hay algún pastor, algún líder que me escucha, mira, el hecho de que tú tengas este cargo, que el Señor te haya colocado ese cargo, que haya delegado esa función, eso no te exime de la función, de los deberes que tienes tú como padre. Antes de ser sacerdote, antes de ser pastor, antes de ser líder, tú tienes que dar cuenta a Dios por tu familia. ¿De qué te sirve liderar un gran grupo si no has podido siquiera liderar a tus hijos? Si tus hijos están heridos con ausencia de un padre. Tú tienes tiempo para tu iglesia y el 80-90% es tu iglesia, pero ¿y tus hijos? Si no tenías tiempo para ello, tenías que haberlo planificado con anterioridad y no haberlos traído al mundo. Ten cuidado con eso, pero Dios te los dio y tú tienes que responder por ellos. Bríndales tiempos de calidad. Y tiempo de calidad no es que los lleves 100% a la iglesia, porque así es, así se nos enseñó. Instruye al niño en su camino, camine hijo, lo obligan, lo someten, vamos, llegan a la iglesia. Los padres para el auditorio principal, los niños para la escuela dominical. ¿Quién es la persona que lo está instruyendo? Una tercera persona. Sí, bajo la unción del Espíritu Santo, gloria a Dios cuando es así, pero no todas las veces, no todos los líderes tienen la dirección del Espíritu Santo, no. Y luego salen de la iglesia a su casa, a pelear, a su rutina diaria, y tiempo de calidad nunca hay de papá a hijo. Ellos conocieron un pastor, ellos conocen a un líder y tienen quizás buenas referencias del pastor, del líder, pero no tienen una buena referencia de sus papás. Ellos no saben qué es compartir con un papá. Por eso cuando se enfrentan a una universidad, a un colegio, con otros compañeros, hay nostalgia en sus corazones. Por eso se ven abocados al mundo. ¿Por qué? Porque allí sí hay tiempo de calidad, porque escuchan a sus compañeros hablar. Fuimos a tal parte, compartimos, conocimos, practicamos, hicimos, comimos un helado, lo que tú nunca has podido compartir. ¿Y tú qué puedes compartir con tus amigos? No, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y la iglesia, en lugar de ser un lugar de bendición, se está convirtiendo como en un obstáculo. Hablaba con una amiga, la iglesia en cierta forma, sin quererlo, sin darse cuenta, ha sido como una barrera para la familia. Dios permitió todo esto en el 2020 para unir las familias, que los cultos virtuales, que las clases virtuales, para unir a la familia, porque si bien la familia es el corazón de la sociedad, los niños se forman en el hogar, y lo que tú formes en el hogar, el carácter que tú formes a esos niños es lo que tú le vas a dar a la sociedad. Pero cuando no hay una imagen de un papá, de una mamá, ¿qué pueden llevar esos niños a la sociedad? ¿Qué pueden ellos dar? ¿Qué hogares pueden a futuro ellos formar? Si qué imagen tú le has brindado, solamente la que tú hablas en el púlpito de la unidad familiar, pero únicamente hablada, porque nunca la has vivido, nunca la has inculcado, nunca la has demostrado. Ten cuidado con eso, lo que tú hables, antes de hablarlo, practícalo. No, y no solo en la iglesia. Dios me permitió llevar mi vehículo a un taller donde el señor, es el papá, trabaja con su hija, una hija mecánica, tiene ya 18 años, y el hombre es amargado. Y es amargado, él es católico. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que esta chica de 18 años
ha estado con su papá en el taller desde pequeña, pero ni siquiera conoce de Suacha para allá. Solamente conoce de su casa al trabajo. ¿Por qué? Porque su papá, ella dice, mi papá es responsable y no tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para nada. Y yo le decía a ella, ¿y te parece todo eso bien? Dijo, no, pero es la vida que papá nos ha dado porque él es muy responsable. Ten cuidado con qué estás haciendo con tus hijos. El día de mañana llega alguien y le muestra y le ofrece algo que no conoce y se va con esa persona. Pero como tampoco tiene un carácter formado, ahí vienen los grandes problemas. A mí me sorprende que de la misma casa de Elí, donde estaba Ofis y Finé, que no conocían del Señor, y que la Biblia dice muy distinto a lo que habla de Samuel. Samuel también nació en esta, o no nació, o sea, se crió en esta casa. Y la Biblia hace un paralelo y dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Muchas veces relegamos a nuestros hijos de cosas, así como yo te ponía el ejemplo. Los oprimimos de estas cosas. No te estoy diciendo, aboca a tu hijo a todo, no. Pero sí enseña, educa, orienta a tus hijos con testimonio. Oriéntalos con realidades. Hay mucho temor. ¿Qué sucederá este 2021? ¿Será que los cristianos se ponen la vacuna o no se la ponen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que es la marca de la bestia? Y todas esas sugestiones que la gente comienza a tejer alrededor. Pero es que es tremendo esto que tú hablas de Elí. Elí, este sacerdote, que su tiempo lo pasaba allí ejerciendo su sacerdocio. Increíblemente que sus hijos no conocieran a Dios, y uno le parece aterrador. Muchas personas ahorita abrirán los ojos, pero léelo y así es, y esa es la vida también. Pero eso no es de la época del pueblo de Israel, de unos 500, 400 años de Cristo, no, eso también se está viviendo hoy en día. Por eso el título de nuestro tema de hoy, la santidad. El nivel de tu santidad no garantiza la salvación de tus hijos. Y es que hoy en día se hereda. Hay un pastor, y sí es lógico, eso no es criticable, es lo más lógico, lo más común, lo más, es lo justo, hablándose así. Trabajó por su iglesia. Hubo un llamado a este varón y el hombre hizo su congregación, amplió las estacas, como dice la palabra de Dios. Llegan sus hijos y él sigue en su ministerio, él sigue en su ministerio, y pues cuan más grande sea la iglesia, pues más requiere del tiempo de él, y él descuida a sus hijos. Pero sus hijos van ahí de la mano, porque entonces ¿quién va a ser el sucesor de este padre? Pues por lógica, pues su hijo. Pero el niño no ha sido instruido, porque lo que a él le costó un llamado, y esa persona, ese pastor, pasó por muchas pruebas, pasó por muchos desiertos. Los niños, como dicen, vinieron con el pan, vinieron en cuna de oro, y ellos no han vivido. Y muchas personas y muchos hijos de pastores y de grandes líderes ni siquiera conocen al Señor. Lo que le pasó a los hijos de Elí. Es que mira lo que dice. Que tú hables. ¿Sí? Que tú sepas hablar. Que tú tengas en tu corazón, en tu mente, muchas citas bíblicas, muchos versículos, y el que tú los sepas expresar y explicar de la mejor forma, no quiere decir que seas un hijo de Dios, no quiere decir que ya tengas ganada la salvación, porque a través de los años tú escuchaste a tu padre predicar, obviamente tú todo lo has aprendido así, pero en verdad tú has tenido un encuentro con el Señor.
Yo hoy te reto a todos aquellos hijos de líderes y de pastores. Hagan un paro en el camino. ¿En verdad tú eres un hijo de Dios o solamente estás siguiendo y estás administrando lo que por muchos años tu padre hizo? Ten cuidado con eso. ¿Tú has tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Tú amas las almas como las ama tu padre? ¿O simplemente tú amas la parte económica que gracias a esa labor tú hoy en día tienes, la posición económica? Y es que lamentablemente la iglesia, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las personas, de los miembros de la iglesia, también a los hijos de pastores les rinden tapete, pues en sí son los jefes, los líderes de ahí, entonces les tienen un lugar especial para ellos y ellos se sienten un tantico superiores a las ovejitas que entran a esa iglesia. Pero es que y nunca se preocupan por tener un encuentro personal con el Señor, sino que ellos creen que con la salvación, con el llamado que tienen sus padres, ellos ya la tienen ganada. Y eso no es así, porque la salvación es personal. Por eso el título, por eso el tema de hoy. Igualmente, ser hijo de pastor no es fácil. Ser hijo de pastor está en el ojo y en el huracán de mucha gente. De mucha gente que unos les gusta, otros les ofende, otros critican, otros buscan muchas cosas. Y mire lo que la Biblia dice acerca de los hijos de Elí. Era pues el pecado de los mozos muy grande, dice la Biblia, delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Pero el joven Samuel ministraba a Jehová delante, vestido de un efod de lino. Hace poco estuve viendo una entrevista de un pastor muy reconocido. Quizás usted dirá, pero ¿qué hace viendo eso? De una iglesia adventista. Quizás tú dirás, pero no, que quiero comentarte lo siguiente. Él tuvo sus hijos y los encaminó en el Señor. Pero hubo uno que se rebeló. Hubo uno que le causó dolor de cabeza. Y este hombre, un día en plena iglesia, estaba predicando y supo que su hijo se había accidentado. Él, con lágrimas, le dijo: iglesia, tengo este problema, debo atender a mi hijo. El pastor sabía que su hijo, si moría, se perdía. Y fue un momento en que todo el mundo le criticó y le censuró por qué dejó el servicio con 5,000 y 6,000 personas que estaba ministrando e ir a atender a su hijo que por rebeldía había sufrido un accidente. Y dice aquel hombre que cuando llegó vio a su hijo y le pedía a Dios que hiciera un milagro. Y el hijo, cuando lo vio, se sorprendió y le dijo: padre, ¿tú no tenías que predicar? Él dijo: sí, tuve que dejar de predicar porque tú también eres un alma y si tú te mueres te vas para el infierno. Y aquel hombre lloraba y decía: ese día pude abrazar a mi hijo y ganarme un alma para Cristo, y mi hijo reflexionar de su mal andar. No critiques, no censures, porque es que a veces la iglesia, como existen los medios, existe el Face, existe todas las redes sociales, es fácil desmeritar, desprestigiar, desvalorar, menospreciar a alguien por lo que está viviendo, cuando tú no te das cuenta que también puedes estar peor que esa persona. ¿Qué puedo decirte yo? Gana a tus hijos para el Señor. Invítales a comer un helado. Invítales a comer una cena. No les reniegues, no les reproches, que lo primero que ellos van a ver es los sorprendidos de que tú no les atacas.
Porque es que cuando tú atacas a alguien y le hieres, es difícil el aprendizaje. Porque la persona se encierra en sí mismo. Yo recuerdo muchas enseñanzas de mi padre. Y las llevo profundamente en mi corazón. Pero ¿sabes cuándo he aprendido más? Cuando he estado con él a solas y hemos compartido tiempo y hemos hablado de temas y de cosas que créame que a mí personalmente me han enriquecido siendo un hombre ya con hijos grandes. Por eso, ama a tu hijo. Recuerda que la santidad que tú tienes es tuya. Sí, pero también tu hijo es un alma que se puede perder, que se puede estar yendo al infierno. ¿Y tú qué has hecho? No, yo ya le hablé. Porque es que la Biblia dice, fórzalos a entrar, diles el pecado. Sí, estamos hablando del trato que Dios tenía con Israel. Pero es que el trato de hoy estamos bajo la gracia. No estoy diciendo licencia para pecar. Mira, voy a hacer la cuña. He estado analizando, orando, estudiando el capítulo 7 de Romanos. Y porque el apóstol hacía ese comparativo de la analogía del matrimonio con la ley. Y hoy lo logré comprender. Y lo logré entender. Y se lo voy a explicar, pero no hoy. Y es hermoso. Por eso, preocúpate tú por tu familia. Preocúpate porque son almas. Dios, el día de mañana, nos va a reclamar esas almas. ¿Y qué podemos hacer? Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, pero cambia tu forma de entrar, tu forma de pensar. Es que a mí me dijeron, sí, a ti te dijeron, pero la realidad de otros es otra cosa. ¿Quién iba a pensar que iba a paralizarse el mundo? Hace poco volvieron a decretar en Inglaterra otra vez un confinamiento de 1 mes y medio. Han decretado porque el virus se ha mutado, el virus ha transformado, el virus ha cambiado. Y tanta cosa que ha salido. ¿Por qué tú no te preocupas por ti mismo y de la manera en que debes conducirte? Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don que hay, que Dios ha puesto en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiero decirte? Tu salvación no garantiza nada, tu santidad no garantiza nada, tu aparente santidad no garantiza nada, porque en Cristo posicionalmente somos santos y tú debes mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en ti, no con palabras, sino con hechos. Así es. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si nuestros hijos se pierden? ¿De qué sirve que la iglesia esté llena de personas si tus hijos no están ahí? O están ahí, pero de cuerpo, sus mentes, sus corazones están alejados de Dios debido al testimonio que tú les has dado. Ten cuidado y da tiempo de calidad con tus hijos, que no sea el pastorado, que no sea el liderazgo, que no sea tu trabajo. No hay excusa para que tú delegues esa función, ese deber que tienes como padre, ese tiempo de calidad, no se lo niegues a tus hijos. Tú eres irreemplazable. Una tercera persona no tiene que estar educando a tus hijos. Muchas veces nos vemos obligados por la situación financiera, ir a trabajar, pero tiempo que tú puedas dedicar a tus hijos, dedícalo. Pero es que muchas veces llegamos del trabajo y llegamos a dormir y nos hemos vuelto personas ya como animalitos de costumbre.
No, dedica tiempo para tus hijos. Esa es tu función, Dios te lo dio y es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de tu mamá, no es la responsabilidad de los tíos, no es la responsabilidad de una nana que para eso se le paga. No, es tu responsabilidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé la capacidad para poder entender qué es realmente la gracia. La gracia no es la libertad para tu pecar, no. La gracia no es libertinaje. La gracia es liberto de Cristo. Y tú lo vas a entender cuando yo te explique qué significa esa palabra y por qué el apóstol decía, yo le hablo a los que conocen de la ley. Eso dice en Romanos 7. Dios te ha hecho un liberto de Cristo, no para que andes en libertinaje, no. Oremos a Dios y digámosle, Señor, hoy yo quiero entender tu amor. Hoy yo quiero entender por qué tú dejaste tu trono de gloria y viniste a salvar a pecadores como yo. Porque yo soy un pecador, pero tu amor me alcanzó, porque tú viniste por mí. Tú viniste por un pecador como yo y moriste en una cruz para salvarme. Señor, pero hazme entender eso para con mi familia. Hazme entender eso para con mis hijos. Hazme entender cómo yo puedo ganarlos para ti con no más reproches, sino mostrando el amor tuyo hacia ellos, porque quizás por problemas que estaba pasando económicos, por problemas quizás con mi pareja, por problemas quizás con un familiar o en la empresa, yo volqué toda esa carga contra mis hijos, les traté mal, pero los obligaba a la iglesia, tratando de que la iglesia hiciera algo por ellos, pero mi testimonio lo que hacía era alejarlos de ti. Dame la gracia, Señor, para amarlos. Dame la sabiduría para poder ver como tú ves al pecador, que tú no le reprochas, sino tú lo acoges, lo salvas, lo perdonas. Por favor, hazme entender. Haz que en mi vida yo pueda entender verdaderamente el valor de un alma. No calmando mi conciencia, diciéndole un poco de versículos y desahogando mi frustración de no verlo en tus caminos. Enséñame, Señor, a amarle. Enséñame, Señor, a valorarle. Enséñame, Señor, a sentir lo que tú sentías cuando estabas en la cruz del Calvario, recibiendo el pecado del mundo, recibiendo las abominaciones más grandes del mundo, para podernos liberar del poder del pecado. Tú te hiciste pecado por mí. Hazme entender, Señor, no para compartir sus prácticas, no para compartir sus formas de vida, sino para en amor poderles sacar de donde están y que tú te encargues de hacer finalmente la obra, pero porque yo me he dispuesto a actuar bajo la base del amor, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que hace volver al pecador a tu camino, porque tu palabra lo dice muy claramente, que hay recompensa para aquel que hace volver al Señor, que hace salir del pecado, que hace salir de la inmundicia y nuevamente volverlo al Señor. Tú dices, cubrirá multitud de pecados el que tal haga. Enséñame, Señor, que mi vida personal contigo en nada garantiza la salvación de mis hijos si yo no les educo bajo tu dirección, si yo no les educo
bajo tu guía, si yo no les enseño, Señor, pero no les impongo, porque la imposición ni siquiera es de ti. Tú nos diste libre albedrío. Tú no nos impusiste a amarte. No, tú primero te entregaste por nosotros en amor y nos diste amor para poder nosotros corresponder en amor a ti. Liberta las vidas, es lo único que te pido, Señor. Haz entender este mensaje a quien lo escuche. Haz entender este mensaje a quien lo vea y que pueda recapacitar y comprender que solamente tú puedes cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Solo tú, Señor, y nadie más. Si el Hijo no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. Pero tú pagaste ese precio por mí y diste la libertad por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Y concluimos así como iniciamos con este versículo, concluimos nuevamente con este versículo: instruye al niño en su camino. Cuando dice Proverbios, instruye al niño en su camino, es una orden, es una afirmación personal. No dice, ve, envía al niño a la iglesia para que le instruya en la palabra de Dios, envíalo al colegio a un colegio cristiano para que allí lo eduquen y él pueda seguir los caminos del Señor. No, es algo personal. Instruye, esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los maestros, no es la responsabilidad de los líderes ni del pastor, es tu responsabilidad. Podría decir, y llega a mi mente esta frase: el nivel de fe, tu nivel de fe se prueba en el hogar. No en la calle, no en otro lugar, sino en el hogar. Igualmente, los hijos tuyos son el reflejo de la salud con la que vive tu hogar. Tus hijos, salud espiritual, son tus hijos los que marcan qué tan sano es tu hogar. Todos podemos cometer errores, todos cometeremos errores como humanos. Por eso el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. Dios te ama, vuelve a Él. Es la base, es lo único que te puedo enseñar y predicar y decirte: no importa la vida que tú estés viviendo, a Dios no le importa, porque Dios lo sabe. A Dios no le importa tu pasado ni tu presente. A Dios le importa que tú estés en Cristo y que se constituya tu presente para que tu futuro sea renovado. Por eso te digo yo, a Dios no le importa ni tu pasado ni tu presente, tu presente. A Dios le importa es mi vida y mi presente en Cristo, porque si estoy en Él, mi futuro es renovado y es cambiado. Y esa es la verdad bíblica que nos enseña el Nuevo Testamento y su mayor exponente, el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora soy, lo soy en Cristo. Porque los padecimientos de Cristo se van cumpliendo en mí. Entonces, deja que Cristo sea el centro de tu vida. Deja que Cristo sea el centro de tu hogar. Y deja que Cristo comience a ser el centro de esta sociedad. Solo así podremos cambiar. Que Dios les bendiga. Sí. Que Dios les guarde. Y nos vemos el próximo martes con más palabra de Dios. Dios les bendiga y comparte este mensaje si ha sido de bendición para tu vida, para tu hogar. Compártelo para que otras familias también puedan ser edificadas con la palabra de Dios. Dios los bendiga.
El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.